En esta ocasión volvemos después de Monster, ¿no? Que fue la primera compañía que tratamos en el canal y en el blog. Pues vamos a volvernos a Estados Unidos. Sé que en general a muchos de vosotros os gustan las empresas estadounidenses y a mí también. Ciertamente Estados Unidos como economía nos da muchas vueltas en ciertas cosas, pero a mí me suele costar encontrar cosas baratas allí, o al menos que estén cotizando un precio razonable. Y en este caso, Rick Hospitality es una compañía que yo conocía desde hace tiempo, no había investigado en profundidad, pero quería aprovechar ahora que le estaban dando bastante cera, ¿no? Que lleva una época regular, para investigarla en profundidad y ver si podía ser una oportunidad o no. Como podéis ver en pantalla, pues al final es una compañía con cierta polémica porque básicamente, aunque tiene dos negocios esencialmente, se dedica a gestionar clubes de striptease o de cabaret para adultos, podríamos decir. Y bueno, vamos a ver un poco de en qué consiste este mundillo que habremos visto a lo mejor por Los Soprano, ¿no? Con el Badabing, que tienen allí el club ese de bailoteos en toples y tal. Pero bueno, como vamos a ver ahora, tiene mucha más complejidad de lo que parece. Y bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta de Rick Hospitality y por lo que yo creo que puede también resultaros de interés a vosotros? Bueno, por un lado, el negocio concretamente de los clubes, porque luego tiene otro que es un poquito peor, pero el de los clubes, que es el principal por mucho en beneficio operativo, pues es un negocio muy defensivo, muy rentable y que en este caso pues tiene exposición 100% a Estados Unidos, concretamente mayoritariamente a Texas, como un 50% es Texas, y mucho margen, entiendo yo, para seguir creciendo. El chairman, que se llama Eric, tiene más de 30 años de experiencia en el sector y de hecho lleva todos esos años dirigiendo la compañía y durante todo este tiempo ha sido siempre el principal accionista. Concretamente ahora tiene un 8,2% de la compañía y bueno, lo que hace es que cuando está más barata como ahora, pues aumenta un poco la participación. Creo que ha pasado del 7,5 al 8,2 y cuando está más cara, pues vende un poco. Luego me gusta también mucho que en los últimos 10 años este hombre, el señor Eric, ve un poco la luz con el tema de la asignación de capital. Se lee un libro que luego veremos, ¿no? El de los Outsiders, que yo la verdad es que no lo he leído y mira que lo tenía ahí pendiente. Y bueno, aquí llega a la conclusión de que tiene que establecer muy bien su asignación de capital, que yo creo que es como debería ser para todos los equipos directivos. Y entonces él lo que hace, o su equipo, el equipo directivo de Rick, lo que va a hacer es llevar a cabo adquisiciones de clubs de terceros si el retorno que esperan obtener es de más de un 20-30%. Hay que tener en cuenta que algunos clubes, algunas compras no salen bien, entonces el retorno tiene que ser muy alto para que compense el riesgo. También son compras con deuda. Y luego, si el free cash flow yield, es decir, la rentabilidad de RIC como empresa cotizada en bolsa, atendiendo a su generación libre de efectivo es superior al 10%, pues acometen recompras. ¿Que es menor? Pues no las hacen. Y luego, si tiene algún préstamo con tipo de interés de 10-12% para arriba, que hoy en día son más raros, pero a alguno le queda, pues devuelven deuda. Y si no pueden llevar a cabo ninguna de estas tres alternativas, pues lo que hacen es esperarse. Por ejemplo, en 2024 pues han devuelto un poco de deuda y han recomprado acciones. No han encontrado adquisiciones interesantes, así que han aguardado un poco a un momento mejor. Luego, para ser una empresa que es eso, desde que estableció esta estrategia tan clara de asignación de capital desde 2013, ha crecido casi un 10% anual compuesto. Esto ajustado por las ampliaciones de capital por un lado, porque luego también las compras de clubes las llevan a cabo con deuda o con acciones de la propia RIC, dependiendo del precio que cotice RIC. Si cotiza cara, amplían capital y compran los clubes con parte en acciones. Y si, como ahora consideran que la empresa no cotiza
no cotiza no cotiza cara, pues no hacen ampliaciones de capital. Entonces, yo lo que me he fijado aquí para valorar cómo ha ido la compañía, su negocio, es el beneficio operativo, incluyendo intereses, porque es una compañía que, por lo que luego os explicaré, en vez de arrendamientos tiene gasto de intereses. No, en el negocio de los clubes tienes que tener en propiedad el inmueble sí o sí. Luego no es una obligación legal, pero en la práctica es así. Y entonces lo he incluido para tener en cuenta lo que se gasta en su deuda. Y luego también he dejado fuera por un lado los pleitos, porque es un negocio que de vez en cuando tiene pleitos y creo que forma parte del normal negocio, aunque sí ajustado por deterioros. Al final, cuando tú compras empresas o activos de terceros, pues se integra en el balance a través del fondo de comercio y tal, y entonces si luego uno de esos activos, sus resultados, por así decirlo, defrauda las expectativas iniciales que tenías cuando lo integraste, cuando hiciste la compra, ¿no? Cuando integraste el activo en el balance, pues tienes que llevar a cabo un deterioro que en la cuenta de pérdidas y ganancias aparece como un gasto, ¿no? Que va minorando el beneficio. Pues en este caso, claro, cuando llevas a cabo una adquisición que va muy bien, tú no te das una revalorización del activo. Entonces yo creo que no tiene sentido tener en cuenta los deterioros de las compras que no han salido bien. Sí que es interesante los deterioros para ver qué tal lo está haciendo el equipo directivo con las compras, ver si está metiendo mucho la pata o no. Pero bueno, en este caso sí que lo he ajustado. Y después de estos ajustes, pues, y teniendo en cuenta encima que es un ejercicio 2024, también lo ha sido 2023, que ha sido complicado para la compañía. Al final son los dos negocios que posee, tanto de los clubes como unos restaurantes que son también bares de copas y bares deportivos, pues son negocios que son cíclicos en cuanto a la economía y les ha afectado el que con la llegada de la inflación, pues a los norteamericanos se viesen con menos dinero en su bolsillo, han subido mucho los alquileres de las casas, por ejemplo. Entonces es un ejercicio que, siendo un ejercicio malo dentro de lo que es su suave ciclo económico, porque realmente el negocio de los clubes, como veremos, a lo mejor en un momento malo del ciclo, pues en vez del 40% de margen se va al 30%, que tampoco es muy grave, pero se podría decir que a priori estaríamos en un momento bajo de ciclo, y también el negocio de los restaurantes ha caído mucho, pues cotizaría a PER 14 de los resultados de este año, que yo creo que, como os he comentado, es un ejercicio bastante distrés, ¿no? Bastante estresado, por así decirlo, en sus cuentas. Así que a priori podríamos esperar que remontasen un poco los resultados y que se quedase aún más interesante su múltiplo. Y bueno, vamos a ir viendo la compañía. En primer lugar, como os he comentado, son dos negocios los que vamos a analizar en RIC. Tiene por un lado el mencionado cabaret para adultos, algunos con topless y otros sin topless. No necesariamente porque lo decida RIC, bueno, sí lo decide, pero como vamos a ver, en determinados lugares por normativa no se puede permitir el que vayan las bailarinas desnudas de cintura para arriba, y en otros sí. Entonces, bueno, depende de la ciudad. Pero en definitiva, viendo un poco la exposición de cada negocio, pues el 94% de los beneficios operativos corresponden a este negocio de los clubs de striptease, y son 56 clubs desde fundados en 1995. El primero de ellos se han ido comprando muchos, y el 48%, como os he comentado, están en Texas, ¿no? Que es el origen de este grupo, donde también es el CEO, el chairman realmente. Y bueno, luego también tiene este otro negocio que se llama Bombshells, que luego lo veremos en más profundidad, pero básicamente es una mezcla de restaurante de comida rápida. Bueno, de comida rápida no realmente. Pues claro, tú no dirías, por ejemplo, que un mexicano o un italiano es un restaurante de comida rápida per se. No, son restaurantes. Pues esto se podría decir que es una mezcla de restaurante
de bar deportivo, porque dentro de los mismos hay muchas pantallas para ver el fútbol, la UFC y demás. Y luego también tienen bar de copas, ¿no? Con DJ, con fiesta hasta las 2 de la mañana. Entonces estos son solo el 6% de sus beneficios operativos. Y bueno, pues entonces lo más importante es realmente ver si nos interesa el negocio de los clubes, porque los bomb sales estos, a mí personalmente me parece interesante la propuesta de negocio. A lo mejor es verdad que a quien tiene que gustarles a los tesanos, ¿no? Y donde están la mayoría están en Texas. Pero bueno, yo creo que hay que darle un poco más de tiempo y que igual da una sorpresa positiva y va recuperando márgenes e ingresos. Bueno, vámonos ya a los cabarets estos para adultos. Iba a decir antes de la llegada de Rick, obviamente sigue habiendo de todo, pero ellos comentaban que en los años 80, 90, principios de los 90, pues la decoración en estos clubes era muy pobre, eran los típicos bares de striptease de moteros, con rock and roll duro a un nivel de sonido muy muy alto que no podías escuchar ninguna conversación del lado. Las bailarinas también tenían el rol de camareras y cuando estaban con los clientes pues también iban en topless, ¿no? Iban desnudas en ese sentido. En estos clubes la compañía entendía que no había demasiado control de que hubiese o no drogas, de que hubiese o no prostitución y no se controlaba demasiado el efectivo y no se servían comidas. Eran además unos clubes considerados generalistas. Ahora os explico a qué me refiero con esto de generalistas. En el caso de Rick, como luego os enseñaré en alguna foto, tienen una decoración cuidada, de equivalente en ciertos clubes a unos restaurantes de alto standing. Tienen música variada que está alta, pero que permita conversar, es decir, un término medio entre una discoteca y un bar. Es decir, está la música alta, pero tú puedes hablar con el de al lado. Y luego las bailarinas se dedican o bien a bailar en la ¿cómo se llama esto? En el escenario, digamos. O bailar en el escenario, o bien, pues, cuando ya han acabado su actuación, pues pueden conversar con los clientes. Al final, si habéis visto Tokyo Vice, que es una serie que está muy bien, pues allí se ve lo que es el hostess japonés, que es algo parecido a esta función que también tienen aquí las bailarinas de Rick, que es conversar con los clientes, que te cuenten y luego intentar, en este caso, conseguir que te encarguen un baile. Pues al final, si le haces un striptease, pues al cliente que va un poco achispado, o que a lo mejor no ha entrado nunca, está viendo reseñas de los clubes de Rick en Estados Unidos y algunos pues de los que ponían las reseñas pues comentaban, oye, pues la verdad es que nunca había ido a un club de striptease y cuando fui a Las Vegas pues quise ver qué tal era o no sé qué. Y entonces pues a lo mejor es casi para un turista es como, un club de striptease así como muy llamativo, voy a probar y que me hagan un baile. Pues a lo mejor te hablan $50 por el baile. Pero claro, lo interesante en este caso es que las bailarinas tienen que ser lo suficientemente avispadas o inteligentes como para poder conversar con los clientes y no solo entre comillas, tener un buen cuerpo, saber moverte en el escenario, etcétera. Y cuando van con los clientes, pues no van, independientemente de que vayan desnudas o no en el escenario, porque ya os he comentado que dependerá de la ciudad, pero en estos casos cuando ya han acabado el espectáculo y se ponen a hablar con los clientes y se relacionan con ellos, pues van vestidas, ¿no? Van vestidas enteras, según el club, de una manera más formal o más informal, porque al final Rick tiene desde clubes muy muy formales para gente de seria de mucho dinero que lo que quiere es que le atiendan chicas en vestidos de noche caros, por así decirlo, o a lo mejor otros clubes que son más mundanos y las chicas van enseñándolo todo, vestidas pero muy provocativas, entonces depende. Luego además, pues lógicamente como compañía cotizada
Y, y siendo el chairman dueño del 8% de la compañía, pues lo que le interesa es que el dinero llegue a la matriz y que la compañía no tenga problemas de credibilidad, reputación, etcétera. Entonces, hay muy buenos controles de consumo de drogas en los clubes, de que no haya prostitución y de que el efectivo pues realmente llegue a las cuentas de la compañía. Que han hecho, bueno, creo que lo comento más adelante, pero bueno. Y luego también tienen chefs contratados, tienen cocina profesional dentro de los clubs. Obviamente hay clubes más lujosos que otros, pero como os voy a enseñar fotos, allí tienen decorados muy top en ese sentido, con cuero, y, no sé, la verdad es que me pareció llamativo en ese sentido. Y como os he comentado, tienen contratados a chefs profesionales para hacer las comidas, que luego se las cobran bien a los clientes, pero eso, que los clientes pagan allí bien, pero también reciben cierta calidad con la comida. No es que te pongan unas patatas fritas o algo así. Y, y luego lo que os comentaba de que antes los clubes eran generalistas, pues en el caso de Rick, hombre, la mayor parte de los clubes, por lo que he estado echando un ojo, son generalistas en el sentido de que tienes bailarinas blancas, negras, latinas, etcétera, alguna asiática. Pero luego, aparte, Rick, conforme ha ido comprando otros clubes, pues tiene clubes temáticos. Entonces, por ejemplo, en la frontera con México, pues a lo mejor tiene el Chicas Locas, que así en español. Y bueno, pues estos son solo de bailarinas latinas, personal latino en general. Me imagino que destinado a, a latinos, ¿no? Que están por allí, o bien a americanos de allí oriundos de Texas que les interesan más las latinas o que les gustan más las latinas. Y luego también tienen el Club Onis, que se llama como un Pokémon, ¿no? El Pokémon este de roca. Y nada, en este caso el Club Onis pues es de bailarinas negras. Al final, pues eso, pues en el Club Onis pues ponen todo el rato rap, que bueno, pues se presupone que suele gustarle más a estos colectivos, tal. Y bueno, que al final pues dan como un servicio para cada cliente, ¿no? Para lo que pueda querer cada cliente. Y como tienen muchos clubes, por ejemplo, en Texas, pues ahí tienen variedad. Podríamos preguntarnos cómo gana dinero un club de striptease, al menos los de Rick. Ahí a la derecha tenéis una foto del Tutsis, que es un club que compró Rick y que es el más grande de Estados Unidos. No recuerdo exactamente la proporción, pero eran 70 y tantos mil pies cuadrados. Bueno, se va a hacer el cambio a metros cuadrados, pero era un club muy grande. Entonces, por ejemplo, en 2024 el 43% de los ingresos de Rick fueron por alcohol, el 9% por comidas y... Uy, no lo he puesto. Bueno, creo que era un 40%. Ah, sí, sí. Un 40% es por servicios. Dentro de los servicios está la entrada. Al final, esto es como una discoteca. Si tú quieres entrar, pues a lo mejor te cobran $15, $20. Luego, las bailarinas se llevan un porcentaje de los bailes y que paguen con tarjeta a los clientes. Pues al final, si te cobran $50 por un baile, pues el 20% se lo lleva a Rick y el 80% se lo lleva la bailarina. La bailarina que curiosamente, como veremos luego en el riesgo regulatorio, no es así en todas las ciudades, pero en la mayoría las bailarinas son autónomas, es decir, que tú no les tienes que pagar un sueldo, sino que de hecho ellas pagan una cantidad por hacer el show en determinado turno. Por ejemplo, a finales de los 90, que luego no volvieron a dar ese dato, pero a finales de los 90 a lo mejor pagaban $17 por actuar en un turno por el día, o $25 por actuar la medianoche, perdón, por la noche o cuando el atardecer, ¿no? Las 8 o 9 de la noche, cuando está ahí entre el día y la noche. Y entonces las chicas se llevan el 100% de las propinas que le dan los clientes en efectivo
y luego cuando pagan con tarjeta un porcentaje. Y esto lo mismo con los bailes. Los bailes es una vez que la, la bailarina ya ha acabado del espectáculo, pues puede irse a charlar con los clientes, no sé qué, y si les piden un baile, pues se lo cobra y le hace el bailoteo. Luego hay también membresías, porque en los clubs grandes como el que tenéis a la derecha, pues tienen una zona VIP. No es una zona VIP para una persona concretamente o para un grupo, sino que es como otra sala más pequeña, con decoración más lujosa, diferentes... Las bailarinas tienen otros vestidos y hay descuentos en las copas y tal, en la comida. Entonces, si quieres poder acceder a la zona VIP, pues tienes que pagar una membresía, que, que si no tienes la membresía creo que era $100 por noche. Esto hace bastantes años, cuando dieron el dato hace 20 años. Pues a lo mejor ahora son $150 si quieres acceder a la zona VIP. Y luego las membresías pues las hay desde $500, 250. Lo que no me quedó claro es si eran vitalicias o si era periódica. Me imagino que será a lo mejor anual o mensual, no lo sé. Pero el tema es que ahí entran los servicios. Y luego los clubes grandes también tienen salas para un máximo de 8 personas que están hechas, sobre todo, imaginaos por ejemplo que allí les encantan las peleas de artes marciales mixtas, ¿no? De la UFC. Cuando hay alguna pelea por allí, pues venden muchísimo más. Pues al final, en vez de irte a tu casa con los amigos, ya tienes tu edad, con tu mujer, las mujeres de los demás y tal, a ver con cervezas la UFC, pues estos clientes un poco más adinerados o que se quieren dar el capricho, pues alquilan entre 8 una sala, estas salas, que a lo mejor tienen pues decoración muy lujosa, con sus sillones buenos y tienen también la buena pantalla, equipo de sonido para ver tipo cine, el partido de fútbol americano o las artes marciales, tal. Y entonces a lo mejor entre 8 les sale el dato que pude ver yo por ahí, $2.000, con la particularidad de que te dan 1.400 de crédito para gastos en bebidas y comidas. Entonces los clientes pues han pagado $600 por el alquiler entre 8 y luego el resto en consumiciones para los 8 de bebidas, de aperitivos, comidas, etcétera, lo que quieran. Y luego tienen aparte otros ingresos, que es un 7%. Pues ahí tienen desde las máquinas de vending de tabaco que se llevan comisión, alguna tragaperra o a lo mejor eh, tienen servicios por internet, eróticos, no sé qué. Bueno, a lo mejor si te gusta, por ejemplo, una bailarina, pues hay una web donde pagando una membresía puedes ver los bailes o no sé qué. Bueno, pero sobre todo es eso, sobre todo es los servicios y el alcohol. Ahora, cuando les va un poquito peor la economía, pues sube el porcentaje de alcohol, y que es lo que ha pasado en 2024, y baja el de servicio. Es decir, que la gente va allí con los amigos o lo que sea a tomarse unas copas, pero a lo mejor no encarga el bailoteo y, y cuando les va mejor la cosa y están más eufóricos, pues como 2021 que venían del COVID y con mucho dinero en el bolsillo, pues ahí sí que sube el porcentaje de los ingresos que representan los servicios. Bueno, y aquí lo interesante es que, como os he comentado, cobras entrada y tienes gastos similares a los de una discoteca, pero en el fondo no deja de ser una discoteca con chicas bailando, pero lo interesante es que el alcohol y la comida es más cara de lo habitual. Entonces, a igualdad de costes de una discoteca, estás sacando más por la bebida y la comida. Luego, aparte, como os he comentado, de los bailes personales de las chicas, el 20% es para Rick si pagan con tarjeta y ellas se quedan el 100% de las propinas y de estos bailes si son en efectivo. Y luego aparte, bueno, todo esto os lo he comentado ya. Y bueno, como diferencia también con una discoteca, en el caso de un club de striptease, al menos en Estados Unidos, el inmueble lo posees en propiedad. Es decir, el que tiene el club normalmente también tiene el inmueble y de esta forma pagas intereses, pero no pagas el arrendamiento. Tiene la ventaja de que con los años va revalorizándose el valor del activo
y la deuda sigues pagando la misma, o menos porque ya vas devolviéndola. En cambio, en el caso de los negocios al uso, pues tienen que pagar una renta que se revaloriza con la inflación. Son pros y contras. Al final es más intensivo un capital. Esa es la diferencia porque tienes que comprar también el inmueble. Salvo que te lo financien, que es lo que suele conseguir Rick, que le financien casi la totalidad de la compra del inmueble con deuda. ¿Veis? Este, por ejemplo, es de uno de los clubes de Rick, la zona de comidas, que como veis, pues tiene... Si no os digo que es un... Bueno, tampoco conozco yo mucho de clubes de estos, pero a priori yo no diría... A lo mejor podría parecer una decoración de un hotel, ¿no? De la zona para comer de un hotel. Un poco... Sí, muy lujosa, pero un poco... Con poco gusto, quizás diría yo. Pero bueno, que sabré yo. Y bueno, vamos a pasar ya a los bombshells, que ahí a la derecha veis cómo van vestidas las camareras. Eso es Texas. Y bueno, al final es un restaurante, un bar de copas y un bar deportivo todo en uno. Está abierto desde las 11 de la mañana a las 2 de la mañana. Es decir, que puede servir desde desayunos hasta comidas en el restaurante. Luego por la tarde, a lo mejor después de comer, te da la UFC o un partido de fútbol y te tomas una cerveza y un aperitivo. Y luego tienes el tardeo, ¿no? Que decimos aquí, no sé si en el resto de España también se dirá así. Pero aquí por Jerez pues decimos el tardeo, que a lo mejor es 7, 8 de la tarde, pues una cervecita con los amigos o lo que sea, pues tiene un patio exterior muy grande y allí pues ponen por la noche también DJ, es decir, que te sirven copas, aperitivos y, y bueno, dentro de la carta tienen todo así ambientación militar, pues a lo mejor tienes los Nachos Patton o no sé qué, pues son todos nombres militares, en Texas debe haber mucho amor por el ejército. Yo creo que en Estados Unidos en general lo hay mucho más que en un país como España. A mí por lo menos sí que me gusta mucho el tema militar, pero noto que no tanto por aquí. Y bueno, al final, ahora os pongo otra foto que van así, que se ve mejor. Pero bueno, de militar realmente las chicas, bueno, que van... Yo creo que buscan lo políticamente incorrecto, ¿no? El tema militar, el tema de las chicas. Esta, aunque sea muy guapa, no tiene mucho, mucho pecho y no se nota tanto, pero hay algunas que he visto yo de las reales, porque esta yo creo que es para hacer la promo, que van con unos escotes exageradamente grandes. Y nada, eso, tienen todo tipo de platos. Tienen platos mexicanos, tienen platos italianos, pizzas, tienen bistecs, tienen carnes, tienen también platos menos calóricos. Ellos decían que para atraer también al público femenino. Tienen todo tipo de bebidas, cócteles, bueno. Y nada, es un negocio secundario de Rick. Ahí podéis ver que, bueno, el tema militar en el sentido de que lleva como una especie de cinturón con balas, son de mentira, claro, y, y luego no se ve ahí, pero en el hombro lleva como unos galones, pero bueno, al final chicas jóvenes sexys, ¿no? Por así decirlo. Y este es el patio, el patio exterior de uno de estos restaurantes, que aunque aquí no se aprecia, pero entraban entre 100 y 200 personas. Y luego en el interior de estos restaurantes, pues también en el momento de ver los partidos de deportes y eso, pues llegaban a entrar hasta 300, 400 personas. Es decir, que son muy, muy grandes. Y en general, comparativamente, luego lo veremos con sus cuentas, pero ha tenido en la época buena, porque es un poco más cíclico en comparación a los clubes, pero ha tenido en su época buena márgenes bastante elevados para menores que los clubes, pero bastante elevados para dedicarse a lo que se dedica. O sea que yo creo que sí que tiene su complejidad, o sea, su interés en el negocio. Luego, en el caso de Rick, pues como os he comentado, existe un cierto riesgo de ciclicidad por la economía. Los clientes de los clubes en época de crisis pues tienden a gastar menos, tienen menos dinero en el bolsillo y se lo pueden permitir menos, pero no, en época de crisis, recuerdo yo en el año 2008 que la directiva de Rick comentaba que si bien es cierto que los clientes menos adinerados, los que ellos le decían los de cuello azul, ¿no? De los que trabajaban en construcción y todos estos, que a lo mejor se gastaban por noche $50, que eran, digamos,
los menos adinerados, pues te decían que, hombre, que a lo mejor en vez de gastarse $50 se gastaban 30, pero, sin embargo, había gente que durante época de crisis lo estaba pasando mal en su trabajo o que estaba más desanimado o lo que sea, y para desconectar pues se animaban por primera vez a ir a los clubs y entonces en época de crisis aumentaba la clientela aunque gastaban menos. Esta nueva clientela no compensaba la caída de gasto de los clientes, del grueso de los clientes, pero una manera como de sembrar, entre comillas, para cuando pasase la crisis tienes más clientela. Y, y luego también una particularidad que tiene Rick es que aunque el negocio te vaya relativamente bien durante una crisis, pues por ejemplo hayas pasado de un 40% de margen operativo con mismos ingresos o incluso con más ingresos a un margen del 30%, que hombre, ganas menos dinero, pero tampoco es como para decir que es una empresa súper cíclica. Pero el caso es que lo que sí es cíclico es la percepción que tienen los vendedores de su negocio. Es decir, al revés, ellos, si viene una crisis, nunca te van a querer vender el club a los beneficios, por ejemplo, de 2024. Ellos te lo quieren vender a los beneficios de 2022. Entonces, si tú, por ejemplo, le dices, oye, que te ofrezco comprarte el club por 4 veces EBITDA, y a lo mejor en el año 2022, con los beneficios de 2022, ese propietario del club te lo habría vendido, pero en 2024, como tú le estás diciendo, oye, yo te pago 4 veces EBITDA, pero el EBITDA de 2024, no el de 2022, porque aquí estamos en crisis y no se gana lo mismo. Pues ahí el problema es que se ha secado el mercado para comprar nuevos clubs. Al menos 2024 ha sido así. Y como al chairman, como debe ser, no le gusta sobrepagar, pues están esperando a que aparezcan oportunidades. Y luego en el caso de los bombshells, de estos restaurantes deportivos de copas, pues lo que cae mucho en época de crisis económica o de cierta recesión o desaceleración económica es el consumo de alcohol caro. Porque está echando, por ejemplo, un ojo a la carta y yo creo que estos señores, como vienen de los clubes, que allí se consume mucho, pues dicen, oye, vamos a ofrecer bebida cara, que nunca se sabe la gente después de 2 cervezas lo que puede pedirse. Y tiene allí desde botellas de vino carísimo o botellas de Moët Chandon, que bueno, no sé lo que valdrá, pero desde luego es alcohol muy caro. Entonces, bueno, si a lo mejor hay alguien que está de celebración o lo que sea y dice, oye, me he ido muy bien este año en el negocio, tal, lo estoy celebrando, o he acabado la universidad, o no sé qué, pues te ves ahí que tienen una botella de Moët Chandon, por no tengo ni idea de lo que vale, $120. Y dices, ay, pues estoy que lo tiro, pues invito aquí a todos los amigos a una botella de Moët Chandon. Pues eso a ellos le da muchísimo margen. Y cuando viene la crisis, pues no le caen demasiado los ingresos por comidas, un poco como cualquier restaurante, en época un poco peor de la economía, pero lo que sí cae fuerte son los ingresos del alcohol y yo creo que es por esto. Entonces, Bombshells en épocas de bonanza tiene mejores márgenes operativos que un restaurante al uso, suele superar, como luego veremos, el 20% de margen operativo frente al 5 o 10% que podemos ver en restaurantes. Está echando un ojo a cadenas de restaurantes de comida rápida, tanto en España, Portugal, ¿no? Que tenemos Ibersol, Amrest, aquí en España. Bueno, son cadenas que venden en muchos países, ¿no? O incluso los restaurantes, la cadena de restaurantes Darden en Estados Unidos, que tiene unos márgenes operativos del 10-12%. Entonces, en general, como aquí hay mucho alcohol de por medio, eso es lo que le da margen al negocio. Entonces, cuando la gente está dispuesta a pagar el alcohol, consigue muchos mejores márgenes que un restaurante al uso, pero en época de crisis caen los ingresos porque se vende menos alcohol y como tus costes fijos suelen mantenerse iguales, pues o no caen tanto, pues los márgenes se van al 10%, que ha sido, por ejemplo, el caso de 2024. Entonces, bueno, sí que tiene esa ciclicidad. Aquí, por ejemplo, pues os he traído diferentes tipologías de datos del Excel. En primer lugar, ahí tenéis las cuentas de... Uy, creo que esto luego os lo voy a repetir, pero bueno. El caso es que el primer cuadro muestra los ingresos, la evolución de los ingresos y el beneficio operativo
desde 1995 hasta la actualidad, que bueno, siempre es útil, creo yo, para vosotros tenerlo. En 1995 pues ellos tenían solo un club que como veis pues ingresaba 4 millones y daba un beneficio operativo de $600.000, pues un margen del 13%. Luego del 96, 97, 98 estuvieron no comprando clubs, sino sobre todo creándolos desde cero. Entonces durante un tiempo pierden dinero. Cuando compras el club y ya está ganando dinero, pues no es dilutivo en márgenes y de hecho si el club es mejor que la media, pues te mejora los márgenes. Menos el beneficio operativo que no tiene en cuenta los intereses, que ese es el que luego os compartiré. Y bueno, se aprecia que los márgenes, hay épocas que, como por ejemplo hasta 2008, que eran crecientes, iba muy bien, y luego pues te llega la crisis y te van bajando hasta el 17%, a lo mejor te caen un 10-20% sobre el margen que tenías. Y bueno, al final esto hay que decir que es un cuadro que recoge todos los negocios de Rick, porque no os voy a traer hoy la historia, la tenéis en el blog, porque era bastante repetitiva en cuanto que casi todos los años compraban clubes, las condiciones en las que compraban los clubes, y bueno, iba a ser casi todos los años repetiros lo mismo. Pero sí que era curioso, por ejemplo, en el año 1999, año 2000, que, que era la época del auge de las .com, pues el chairman, que no se pudo resistir a lo que hacía todo el mundo, él mismo reconocía que fue un error y que ha ido aprendiendo lecciones por el camino, pues se gastaron un buen dinero en comprar webs eróticas. No sé yo lo que puedo decir yo con YouTube aquí de ciertas palabras clave, no sé, pero bueno, webs eróticas, digamos. Y claro, estas webs llegaron a tener casi 7 millones de ingresos, creo que fue en el año 2000. Entonces, claro, pues eran casi la mitad de los ingresos con beneficios muy pobres. Entonces, claro, la foto total de estos resultados a 29 años vista, pues está sesgado por eso. Y luego también a partir del 2017 que empezaron a montar los bombshells estos, los restaurantes, pues también minora el margen operativo del grupo, ¿no? Porque los clubes tienen mejor margen. Ahí en el segundo cuadro, pues podéis ver desde 2013 cómo ha ido evolucionando los beneficios operativos de cada división. Los clubes de cabaret, pues podéis observar que los márgenes en el peor de los casos han estado en el 2014 en un 23% y en el momento álgido en 2021 en el 42%, que era cuando venían de la gente con los bolsillos llenos de haber ahorrado más, no haber podido gastar, muchas ganas de gastar porque habían estado confinados, etcétera, y fue el mejor ejercicio de la compañía. Luego ahora se han recuperado la normalidad de los márgenes de los clubes de cabaret, creo yo. Si podéis observar 2016, 17, 18, pues estaban ahí en un 33, 34, 38, 32. Bueno, pues en 2024 ha sido un 33. Así que yo creo que por ahí podemos esperar no mucha más recuperación, sino una estabilidad. Y luego sí que se aprecia mucho el auge y caída de la división de los restaurantes, porque claro, cuando abrían nuevos restaurantes el beneficio operativo caía porque durante un tiempo no generas ingresos y bueno, luego fueron muy bien hasta 2000, incluso en 2020 les fue muy bien. Debe ser que les dejaron abrir en Texas bastante. Ellos que os los he enseñado precisamente también por eso, pero tienen un patio muy grande en todos los establecimientos y comentaban que entonces podían estar allí con la mascarilla, pero que la gente podía ir a tomarse sus copas, a comer, etcétera. Y entonces, lo que sí ha sufrido más esta división ha sido en 2023 y 2024 con el tema de la guerra en Ucrania y demás. Y bueno, ya más debatible, ¿no? Si la impresión monetaria también, pues el alza de la inflación y que ellos tengan mucho menos dinero en el bolsillo, sobre todo para el común de los norteamericanos. Lo peor ha sido no tanto que suba un poco la gasolina y todas estas cosas, sino lo peor es los alquileres, que en algunos casos se han duplicado
Y claro, pues el que te doblen el alquiler aquí no ha subido tanto comparativamente a lo que ha subido en Estados Unidos. Pues eso sí que lo ha notado mucho y todavía no se ha recuperado ni de lejos los márgenes que venía teniendo la empresa por ejemplo, en 2017, 2018. Entonces yo creo que por ahí sí que puede haber una cierta recuperación cuando se recupere económicamente una normalidad en el país. Y luego, pues también hay que tener en cuenta los gastos de estructura, que es un poco lo que comparten ambos negocios, que sí que tiene una estructura muy grande, pero bueno, de ahí sí que más o menos un tercio es los gastos de la directiva, que está muy bien pagada, las cosas hay que decirlas por su nombre, pero bueno, hasta ahora sí que se venían ganando el sueldo. A ver si ahora reestructuran bien el negocio de los boom shells, que ya se han comprometido a no inaugurar más restaurantes, sino a terminar de construir los 2 o 3 que estaban pendientes y que ahora están dando gastos y que cuando se abran empezarán a dar beneficios y mantenerlos y dedicarse a comprar clubes, que es un poco lo que siempre se les ha dado bien. Luego abajo del todo, en tercer lugar, tenéis el cuadro de lo que en las empresas de retail se suele llamar el like for like, que por ejemplo en el caso de Inditex o si vemos por ejemplo H&M, vimos con Primark, pues es un poco lo que cada tienda de media genera en comparación a su ejercicio anterior, sin tener en cuenta las tiendas que han abierto hace muy poco o, o que, o que están siendo remodeladas, etcétera. Es decir, cuando tienes un ejercicio completo para comparar, lo incluyes en la estadística. Entonces, en este caso, se puede apreciar hasta 2016 que en épocas de bonanza, como 2006, 2007, 2008, pues las ventas de los clubes de striptease pues subían muchísimo. Las ventas, 25% en 2006, 12% en 2007, 14,6% en 2008. Y luego en épocas más complicadas, pues, hombre, no es que te caigan mucho comparativamente, porque por ejemplo, llevamos 2 ejercicios malos, 2023-2024, pero claro, también hay que tener en cuenta que un ejercicio a lo mejor luego te puede subir un 10%, un 15%. Sí, y el que... Ah, claro, no, porque eso es la media, perdón. En el caso de los clubs, en 2023, pues a lo mejor cayó un 3,5 y en 2024 un 2,1. Lo que sí ha caído más fuerte, aunque también subió muy fuerte en el COVID y el post-COVID, fueron los restaurantes de los boom shells. Pero bueno, hay que ver en qué queda y si se salvan de la quema o no, porque al final, si siguen cayendo, pues tendrán que cerrarlos. Pero bueno, al final todavía siguen en beneficios y como os he comentado, pues representan un 6% de los beneficios operativos de RIC. O sea que tampoco, incluso en el peor escenario de que desapareciesen, tampoco sería mucho problema y de hecho mejoraría la foto de la compañía. A mí personalmente, como os he comentado, me gustan y creo que solo es un tema de tener un poco de paciencia para que los americanos vuelvan a gastar, no a consumir, no te digo como en 2021, pero a lo mejor sí como en 17, 18, 19 y que recupere márgenes el negocio. Pero bueno, ahí queda. Y luego el segundo riesgo más importante que veo yo en RIC de estudiar su historia, pues es el riesgo regulatorio. Entonces, en vez de daros la chapa con toda la historia, que tenéis en cualquier caso completa en análisisdenegocios.net, pues os voy a explicar cada caso, resumido, de los problemas regulatorios que han tenido desde el año 1995. En primer lugar, pues les impusieron en Houston una tasa por cada cliente que entra al club, a un club de estos de striptease, de $5. $5 podemos pensar que, bueno, tampoco es un impuesto muy, muy alto, ¿no? Pero hombre, si tú les cobras $15 o $20 por entrar al club, pues ya el 25% o el 33% se lo está quedando, la hacienda municipal. Entonces ellos lo recurrieron en el 2008 y bueno, años más tarde, pues el tema también allí es que tiene muchas instancias, entonces en unas ganaron, en otras perdieron, pero la última la perdieron. Así que llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento de Houston para toda la cantidad que le adeudaban de no haberle pagado esas tasas, porque ellos lo que sí habían hecho era contabilizarlas y establecerlos como responsabilidades
potenciales, es decir, obligaciones potenciales. Creo que eran unos 10, 11 millones de dólares los que habían acumulado en su momento cuando perdieron el juicio y pactaron con el Ayuntamiento de Houston. Entonces luego se lo devolvieron, llegaron a un acuerdo para devolverle ese dinero en un plazo de tiempo y nada, pues ya se lo devolvieron y desde entonces lo pagan. Y luego, en segundo lugar, también en Houston, que aquí les encanta el regular cosas, pues establecieron, les cambiaron las reglas del juego para la distancia que había en la ciudad de los clubs de striptease, ¿no? a colegios e iglesias. Pues esta distancia antes era de 220 metros y la cambiaron a 440 metros. Entonces, claro, si tú tienes ya tu club establecido y te dicen, oye, que tú antes estabas a 220 metros como mínimo de un colegio, de una iglesia, pero claro, ahora si te dicen 440, pues a lo mejor es que ya no... ya sí que estás en el rango de un colegio o una iglesia. Entonces, ¿qué haces? Porque tú tienes el inmueble en propiedad. Entonces, irte a otro sitio, comprar el inmueble del otro sitio porque luego lo veremos, pero tienes que comprar el inmueble. ¿Y qué haces con tu inmueble? Que es un club de striptease. ¿A quién se lo vendes? Entonces, claro, lo recurrieron y, y bueno, al final acabaron perdiendo. Pero bueno, al final fueron imaginativos y entonces lo que han hecho en vez de moverse es decir, oye, es un poco como los de, no sé si os acordáis, los de Monster cuando les intentaron poner los impuestos en Francia a el impuesto especial al azúcar, ¿no? Pues dijeron, vale, o a la cafeína, pues le bajo los niveles de cafeína o le quito el azúcar. Pues aquí lo que hicieron los de RICS es decir, oye, ¿cuál es el concepto que se da en esta ordenanza de negocio sexualmente orientado? Y era que apareciesen desnudos. Entonces dijeron, vale, pues desde ahora en adelante, como no es culpa nuestra y los clientes pues entendemos que lo entenderán, como así fue, pues empezaron a tener bailarinas que no iban en topless, ¿no? Que iban escotadas, pero no en topless. Y nada, así no caían en el concepto de este tipo de negocios de la ordenanza y no tenían que moverse, porque no le afectaba la ordenanza. Luego, en tercer lugar, pues en Houston en 1998 exigieron que las bailarinas se sacase una licencia, que realmente puede parecer una tontería, pero si tú eres una mujer que estás planteándote dedicarte a esto, que quieres probar, que no sabes cómo, si se te va a dar bien o no, pues dices, me tengo que sacar una licencia, que a saber qué requisitos, no sé yo, qué requisitos pedirían o para qué narices necesitarían saber que una persona se dedica a ser bailarina. No sé si sería un poco por el control del dinero que declaraban o qué, pero el caso es que en esta ciudad lo impusieron y esto supuso una dificultad para los clubes para encontrar nuevas bailarinas. Aunque claro, yo comentaba aquí que quizás el hecho de no tener que trabajar desnudas, ¿no? En topless, pues eso a lo mejor podría hacer que el trabajo se viese mejor por la sociedad y que se animasen más mujeres, más chicas a querer ser bailarinas de clubes, ¿no? Que al final si sigues consiguiendo muchas propinas y tal, pues bueno, Rick por ejemplo comentaba que tenía muchas bailarinas que se levantaban al año más de $100,000 solo en propinas. O sea que, claro, y luego en San Antonio, que creo que también era de Texas, en el año 2003, pues prohibieron los bailes con desnudos. Entonces esta la recurrió por inconstitucional, porque claro, entendía que quién era un gobernante como para decirle a una mujer que podía bailar o no con los pechos al aire o no. Y bueno, porque claro, en el otro caso lo que te decían es, usted si quiere puede seguir bailando en topless, pero lejos de los colegios y las iglesias. Realmente era una restricción, pero no una prohibición. En este caso, la ciudad de San Antonio no quería bailarinas en topless y lo prohibió. Entonces, claro, existe un ámbito de competencia, esto a lo mejor, si no vulnera las enmiendas de la Constitución, pues lo puede regular, yo qué sé, un estado, el estado de Mississippi o quien sea. Pero a lo mejor no es competencia de un ayuntamiento. Bueno, en España, desde luego, no lo sería. Y bueno, en este caso, no sé cómo acabó el pleito, aunque sí que es cierto que los
los directivos de RIC lo que sí solían decir es que los pleitos que ganaban no lo mencionaban, porque no querían ensañarse con el gobierno local, pero que solo contaban los que habían perdido. Entonces, en este caso, nunca dijeron nada de que hubiesen perdido este pleito, o al menos yo no lo vi, así que presumo que sí que lo ganaron o llegaron a un acuerdo. Y finalmente, en Nueva York, en 2014, a las bailarinas les exigieron, o bueno, a los clubes, exigieron hacer empleados a las bailarinas. Porque claro, las bailarinas normalmente eran autónomas, ¿no? Para entendernos. Y en este caso, pues lo recurrió Rick y lo perdieron. Entonces, como tenían que ser empleadas, lo que hicieron es pagarles un salario mínimo que comparativamente no es como aquí que hay mucha gente que gana el salario mínimo, sino que en Estados Unidos suele ser más bajo. Y luego aparte pues se llevaban su buena parte del pastel de las propinas que daban los clientes por los bailes y demás. Entonces eran lo que se llama empleadas comisionistas. Y esos serían los 5 casos que han tenido de problemas regulatorios en 29 años, que bueno, si no te miras la empresa en profundidad, desde 2014 no les pasaba nada, pero es verdad que le puede pasar a futuro. Sí que es útil el mirártela en profundidad para estar prevenido, ¿no? Y bueno, también es interesante los errores y enseñanzas que la directiva de Rick ha ido aprendiendo a lo largo de los años, que como ha sido siempre el mismo chairman, pues él mismo ha ido aprendiendo y yo creo que se le nota que cada vez es mejor directivo. En primer lugar, pues aprendieron que no merece la pena arriesgarse a montar desde cero un club. Al final, con los restaurantes, si te equivocas con uno, con la localización, por ejemplo, no funciona, lo puedes mover a otro sitio, pues al final pierdes la fianza y ya está, y te vas. Pero en el caso de un club que tienes que comprar el inmueble, pues te arriesgas muchísimo. Y al final, pues no merece la pena el riesgo de montar un club desde cero. Encima normalmente va a tener ya competencia. Y lo que sí ven interesante es adquirir los clubes ya cuando son rentables de terceros. Y bueno, aquí sí que explicaba yo por qué es casi, iba a decir casi imposible, pero es muy raro que un club de este tipo se compre sin comprar también el inmueble. En este caso, hay que tener en cuenta que casi nadie va a alquilar su local comercial o su terreno, los dos, a un operador de clubes de toples, de bailoteos en toples, por lo que tienes que adquirir el inmobiliario. Y además, si no funciona, tienes que mover el club de sitio, pero imaginaros que por la ordenanza esta de la distancia a los colegios o a las iglesias, pues no había otro sitio, o el resto de sitios no te parecen, de los disponibles no te parecen atractivos, pues es mucho riesgo. Y luego también el tema del inmueble, que estaba esperando yo a ver si lo decían o no. Si tú, por ejemplo, compras un club o lo montas, pero no eres propietario del inmueble, pues el propietario del inmueble, como sabe que tú vas a tener muy complicado el moverte a otro sitio por las limitaciones que ya os he explicado, pues sí que tiene mucho poder de negociación para subirte exorbitantemente los alquileres. Entonces, por todas estas razones, RIC concretamente siempre tiene, o casi siempre tiene en propiedad los inmuebles, aun cuando ellos mismos te reconocen que les gustaría no tener que tenerlos en propiedad. Y de hecho, como no os voy a contar toda la historia, sí os puedo contar la anécdota de que hicieron el intento de, con todos los inmuebles que tenían en propiedad, que a lo mejor eran 200 millones de dólares, pues sacar un rate privado, porque no tenían tamaño suficiente para uno público, y así ahorrarse los impuestos de los rates, vender el 90%, quedarse como principal accionista, y así cada vez que tuviesen que comprar un nuevo club, pues el inmueble lo compraría al rate, en la SOCIMI para entendernos, y aquí en España, y ellos simplemente tendrían que comprar el club, que es mucho más barato normalmente que el inmueble, o de un coste parecido como mínimo. Entonces iba un poco por ahí. Luego también en segundo lugar aprendieron la enseñanza de que es bueno mantenerte en tu círculo de competencia, y aquí tengo un montón de ejemplos de su historia, que sí es cierto que son errores que no les han salido muy caros, algunos sí,
algunos contaré que sí, pero la mayoría han sido errores que o no han perdido dinero o han perdido muy poco. Pero bueno, por ejemplo, como os comenté, en la época del auge de las .com, compraron un montón de páginas web eróticas que como al año o 2 años pues cayeron en picado y pasaron a valer casi cero. Algunas han mantenido, pero la mayoría las cerraron. Luego también habían comprado revistas eróticas que compraban sobre todo los clubs. No sé si para tenerlas ahí o para... No sé exactamente para qué las compraban, pero desde luego los clientes eran los de los 3.000 y pico clubs de estos de striptease. Y bueno, las revistas eróticas, que creo recordar que las compraron en 2008, eh, dan ligeros beneficios. Nada del otro mundo, pero bueno, tampoco dan pérdidas. Pero era una compra que a lo mejor habría estado, bueno, a lo mejor no seguro, habría estado mucho mejor invertida en haber formado parte de la compra de un club. Luego también adquirieron los derechos de una bebida energética, Robust, que venden en todos sus clubs y en los bombshells, en los restaurantes estos. Y lo que ellos te explicaban es que habían hecho pruebas para ver qué tal respondían los clientes a esta bebida cuando le ponían, por ejemplo, un cubata en vez de con Red Bull, que era lo que más se vendía en estos establecimientos, con Robust. Y debe ser que, bueno, pues un club de alterne que te pongan una bebida energética que se llama Robusto, pues tampoco, a lo mejor forma parte del show incluso, ¿no? Decir, uy, tenían incluso una bebida energética propia y tal, así con un nombre poderoso. Y bueno, ellos vieron que tenía la misma aceptación, que el 90% de los clientes aceptaban con buenos ojos el cambio, y encima les salía un 30-40% más barato comprar esta bebida energética que fabricaban en Inglaterra que comprar el Red Bull. Entonces decían, oye, como comercializadores, para comprar la licencia para comercializar esta bebida en todo Estados Unidos, dicen, en el peor de los casos, ya solo por lo que nos ahorramos en costes de todos los Red Bull las bebidas energéticas que venden en los clubs y en los restaurantes, pues ya nos va a compensar lo que hayamos invertido. Y de hecho creo que facturan a los clubs unos 300.000 dólares al año en estos Robust, o sea que de ahí se ahorrarán un 30-40%, y luego también pues parte va a la comercializadora. Pero bueno, la verdad es que creo que les facturan más a los clubs que lo que les facturan a terceros de esta bebida energética, así que tampoco ha tenido mucho éxito. Creo que en total le facturan 600.000 dólares en Estados Unidos, o sea que bueno, nada comparado con lo que te hace un Monster, un Red Bull y tal en Estados Unidos. Que al final es meterte donde no dominas. Y luego en 2001 tuvieron la genial idea de montar un club para parejas promiscuas, swingers creo que le llamaban en inglés, que tuviesen una relación abierta, es decir, parejas, formalmente parejas, que fuesen a estos clubs a buscar otras parejas que quisieran hacer intercambios de una noche de parejas, algo así. Y bueno, esto fracasó y lo tuvieron que mal vender. No, sí, le perdieron dinero, de hecho. Y es curioso que por lo visto, voy a decir, Javi, ¿dónde vas? Pues por lo visto, a mí me han contado que hay algo parecido a esto en Madrid, pero en el centro, en una especie de balneario para este tipo de parejas. O sea que fijaros que yo creo que al final puede parecer que aquí en España como que somos muy puritanos para un negocio de este estilo, pero en el propio Madrid, en el centro de Madrid, hay una especie de balneario para desnudo, donde va la gente desnuda, hombres y mujeres en parejas, y que lo que hacen es buscar allí, ¿no? Está creado para eso, ¿no? Para que allí contactes con otras parejas que quieran hacer intercambios por una noche o por varias noches. Y también hay un bar nudista, bueno, una movida. Lo que se entera uno. Y, y nada, también pues para finalizar, pues en 2013 aspiraban a obtener los mismos retornos, este 25-30% de rentabilidad sobre el capital invertido montando los bombshells, los restaurantes, que adquiriendo clubs. Y bueno, yo creo, de verdad lo digo, que no sé qué opinaréis vosotros,
que puede acabar siendo un buen negocio. Tampoco va a ser aquí esto el Burger King, pero oye, comparativamente sí que ha tenido años muy buenos, o sea que yo creo que a lo mejor es cuestión de tener paciencia y, y que bueno, la verdad sí que sobre el papel el dinero habría estado mucho mejor invertido si lo hubiesen dedicado a comprar más clubs que invertidos en el restaurante. Aunque también es verdad que habría tenido el CEO más, el chairman, perdón, más presión para mal invertir, porque habría tenido mucho dinero de más para invertir en clubes. Pero bueno, eso nunca lo sabremos. Y bueno, yo creo que si le dan una oportunidad ya no van a construir más, pero tampoco parece a priori que los vayan a cerrar, al menos no los que no den pérdidas. Así que será cuestión de ir viendo cómo evolucionan. Otra enseñanza es que si te expandes a otro mercado, en este caso a Las Vegas, pues no hagas una gran apuesta, sino que testea con una inversión pequeña. Este verbo lo utilizan mucho los de las startups, ¿no? Recuerdo mi hermano y sus socios cuando tienen una empresa de sastrería a medida que se llama BUND, que es líder en España por volúmenes, al menos. Por valor no creo, porque hay trajes a medida muy caros, pero por volumen sí que son líderes. Y en los inicios, pues lo que hacían es decir, oye, vamos a encargar 20 trajes para 20 amigos y conocidos, que yo me acuerdo que me hice ahí mi primer traje a medida con ellos. Vamos a probar a ver qué tal sale, si la gente lo quiere comprar, tal, con poca estructura, pocos gastos, y ya si vemos que funciona, pues lo expandimos. Vieron que funcionaba y lo expandieron. Pues aquí estos señores de Rick, pues lo que hicieron fue comprar uno de los clubes más caros de su historia en Las Vegas, que la verdad es que yo lo vi por fuera y tenía buena pinta, pero no salió bien. Al final lo compraron, si mal no recuerdo, tenía la historia en el blog, en el año 2008, justo antes de que pinchase la burbuja inmobiliaria, financiera, etcétera. Y claro, Las Vegas estaba a tope, se lo vendieron a precio de beneficio de ciclo alto y claro, coincidió que habían ganado tanto dinero en estos clubs que había mucha competencia entre ellos por atraer clientes. ¿Y cómo atraían a los clientes? Pues cuando venían los clientes de otras partes de Estados Unidos o del mundo a convenciones sectoriales en Las Vegas o como turistas a pasar unos días en Las Vegas, pues eran los taxistas los que a cambio de una comisión llevaban a los clientes a estos sitios. Es decir, no es que el cliente dijese, uy, quiero ir a un bar de striptease porque estoy en Las Vegas y quiero probarlo todo y quiero que usted, taxista, me lleve, no, sino que era el taxista cuando el cliente se iba de fiesta, pues le decía, oye, ¿por qué no probáis en este sitio que hay chicas muy llamativas, que tenéis buen ambiente, no sé qué, y que hacen allí espectáculos en topless y os acerco? Y claro, si el taxista conseguía llevar a estos clientes, le pagaban una cantidad que iba a lo mejor entre los $50 y $100. Entonces, claro, empezabas con ese cliente ya con menos 50, con menos 100. Entonces, cuando la economía se vino un poco abajo y el gasto de los clientes también, pues claro, ya no querían ir tanto a estos clubes y los turistas y los que venían a convenciones. Y Rick se plantó con los taxistas y les dijo que lo máximo que iba a pagar era entre $20 y $60 como comisión. ¿Qué es lo que pasa? Que la competencia aguantó, no tenían tanta prisa como Rick, y los taxistas no quisieron bajar su comisión. Entonces pues acabaron mal vendiendo el club, o cerrándolo creo que directamente. Entonces esto fue un error caro, un aprendizaje caro. Luego, respecto a la estrategia para adquirir clubs, pues actualmente Rick está centrado 100% en dedicarse a lo que se le da bien, que es adquirir los clubes, es el nicho que ellos conocen. Y en su conference call del ejercicio 2024, que ellos cierran su ejercicio económico en septiembre, a finales de septiembre de 2024, pues comentaron oye, que no les había salido bien el tema de los restaurantes y que habían aprendido la lección y que se iban a centrar le habían llamado vuelta a los orígenes o algo así, y que se iban a centrar en lo que sabían, que era comprar clubes. Entonces es importante aquí ver su estrategia. Y aquí pues tiene una importante ventaja.
aunque también hay alguna desventaja. Vamos a ver primero las ventajas que tiene Rick para adquirir clubs. En primer lugar, normalmente quien te vende su negocio, su club, te lo vende como mínimo en precio si puede o caro. Lo normal, salvo que una persona tenga prisa por algún motivo, no te lo va a vender caro. Perdón, no te lo va a vender barato. Lo interesante del negocio de Rick es que a menudo consigue comprar clubs baratos. Y la razón es que apenas hay mercado si quieres vender un club de estas características. Es decir, tú quieres vender un club de striptease, tienes 65 años, 70, te quieres jubilar, pues no es tan fácil encontrar un comprador. Entonces tú dices, mira, se lo vendo a Rick, que sé que me va a pagar seguro, no voy a tener ningún problema. Le vendo también el inmueble, porque claro, te compran el club y el inmueble. Entonces, normalmente te va a pagar Rick con un préstamo, pero claro, si a lo mejor te paga 4 millones de dólares, te va a pagar con intereses, a lo mejor de un 7-8%. Entonces, claro, está muy bien, pues dice, oye, me retiro y me van a dar sobre 4 millones, a lo mejor 350.000 al año. Y ya con eso me retiro muy bien. Y al final, pues le devuelven al final de la vida del préstamo, pues se lo han ido ya devolviendo entero. Luego, además, cuanto más grande es un club por ingresos, más barato se vende. Esto puede parecer un contrasentido, pero el hecho es que para los clubes más pequeños sí que hay cierto mercado de compras y de ventas. Existe un mercado pequeño, pero existe. Pero para los grandes clubes casi no existe mercado de compradores. Así Rick puede comprar los clubes grandes, que son los menos arriesgados, porque están más consolidados y en mejores localizaciones, y encima los compra más barato. Esto es una ventaja del negocio muy interesante. Entonces, Rick ha llegado a un punto en el que no solo puede comprar los clubes grandes, sino que estos últimos años ya es capaz de comprar cadenas enteras de clubes. Es decir, un vendedor, por ejemplo, que quiere vender sus 10 clubes de golpe, no quiere trocearlos porque es la misma marca, tal, es un lío. Y entonces, claro, Rick puede venir y decirte, oye, yo te doy 100 millones de dólares si me vendes tus 7 clubs y tus 7 inmuebles. Y eso hay muy pocos que puedan ofrecerlo. Entonces ahí consigue buenos precios. Y encima avanza de golpe muchísimo con negocios ya consolidados. Desventajas en todo esto de la adquisición de clubs. Pues como os he comentado, son negocios en los que por diferentes circunstancias estás prácticamente obligado a comprar el terreno y el inmueble cuando adquieres un club. Y esto, claro, si el inmobiliario te va a rentar un 7-8% y entre revalorización del activo en circunstancias normales con la inflación y la renta, pues Rick aspira normalmente con sus inversiones a sacar un 25-30%, porque a algunas le va a salir mal. Entonces lo que hace Rick es apalancar al máximo posible la compra del inmueble. Suele conseguir casi siempre, no para el club, que ahí suele ser a lo mejor mitad y mitad, o un tercio efectivo, 2 tercios deuda, pero en el caso del inmueble sí que suele conseguir que le financien el 100% del inmueble. Y entonces, básicamente suele ir por la parte del club a un préstamo a 10 o 15 años, y luego para la parte inmobiliario antes iba también a 10 o 15 años, pero desde hace unos años pues consigue ya financiación bancaria al doble de plazo y con un interés más bajo. Entonces ahí sí que puede darle efectivo al vendedor del club por su inmobiliario, es decir, te doy todo lo que vale el inmueble, te lo pago en efectivo, y luego de la parte del club un tercio en efectivo y 2 tercios con deuda, que ya te pagaré. Y es el banco el que le da el dinero a Rick, como el que compra con hipoteca con un préstamo en garantía hipotecaria un inmueble. Entonces, bueno, esto es una desventaja, pero que más o menos han ido salvando. Y luego, ¿cuál es la estrategia de asignación de capital de Rick? Que a mí me gusta mucho. En el año 2013-2014, pues el chairman de Rick, Eric, se lee este libro, le gusta mucho y coge ciertas enseñanzas del mismo. Establece una estrategia de asignación de capital del negocio muy clara y en este caso, pues os la voy a contar. En este caso es lo que dice y también en los informes a la SEC se establece, es que si la compañía, en este caso Rick, cotiza barata, es decir, con una rentabilidad por
free cash flow superior al 10%, pues estos recompran las acciones, porque consideran que recomprar sus clubes que saben que es un buen negocio con una rentabilidad del 10% o más les compensa. Luego, si hay que tener en cuenta que de deuda pagan un 6%, 6,5%, entonces claro, ya si consigues un 10%, pues ellos consideran que está bien empleado. Luego, si puede comprar clubs con retornos del 25-30% en atención al precio pagado, 3 veces EBITDA, 4 veces EBITDA, en un negocio que lleva bastante del EBITDA a flujo de caja, pues los compra. Y si decide comprarlos, pues puede decidir comprarlos si cotiza cara ampliando capital y si no cotiza cara con deuda. Y luego, si puede devolver deuda con que tenga un cupón, un tipo de interés del 10-12% más, pues también es una posibilidad dedicar el dinero a devolverla. Que no, pues no devuelve deuda. Si no le cuadra nada de estas opciones, porque no está lo suficientemente barata, porque no hay clubes lo suficientemente baratos o no puede devolver deuda cara, pues lo que hace es esperar a que surja la oportunidad, que es en parte lo que ha hecho en el ejercicio de 2024. Aquí tenéis todas las cuentas de RIC desde el año 95 a 2024, que las que os di antes no incluían todo. En este caso, hay algunas métricas, por ejemplo, está el beneficio operativo y el margen operativo, pero yo he puesto otro beneficio operativo, inclusive más abajo, que tiene en cuenta los gastos por intereses. Porque al final es una empresa que en vez de, como os he comentado, en vez de arrendamientos, tiene intereses. Entonces yo creo que dentro del beneficio operativo hay que meter los intereses. Entonces ahí pues el margen operativo lógicamente es un poco menor, pero aún así pues sigue siendo un negocio bastante bueno. Y nada, también abajo del todo pues tenéis no solo el beneficio por acción, que me interesa menos porque el tipo impositivo en todos estos años en Estados Unidos ha pasado del 34 al 21%. Eso no te muestra que lo haya hecho mejor o peor el equipo directivo. Y luego aparte me parece más interesante utilizar la métrica del beneficio operativo que pone ahí con intereses, es decir, el que ya tiene en cuenta el gasto financiero por la deuda, por acción. Y ahí pues sí que se ve que, claro, como tuvo una época hasta 2013 que ampliaba mucho capital, se ve en la línea, en la fila de las acciones, pues claro, entre 1995 y 2013, pues pasó de 0,75 acciones, supongo que estarán millones, a 9,5, es decir, multiplicó por 9, 10 veces, más de 10 veces el número de acciones en circulación para comprar un montón de clubs, que oye, sí que aumentó el beneficio por acción. Pero claro, uno no se puede fijar solo en este caso en el beneficio sin ajustar por las ampliaciones de capital. Entonces, en este caso, pues sí que el beneficio operativo, por ejemplo, contando los intereses en 1995, era de 0,7 por acción, dólares por acción, y en 2024 de 4,4. Pues oye, eso ya sí que es una evolución que se ajusta a la realidad. Desde 2013 a 2024 lo ha hecho mucho mejor, también porque ha sido la época esta que mejoró su estrategia de asignación de capital y consiguió acceso a financiación bancaria, ya por tamaño, por credibilidad, como cotizado y demás. Y yo creo que por lógica debería seguir más en la línea de 2013-2024, que creció casi al 10% anual compuesto, sin contar que 2024 fue un ejercicio malo. Si contamos 2022, pues en esos 9 años habría crecido al 16% en beneficio operativo por acción. Y no tanto la época de 1995-2013, que dependía mucho de ampliar capital y de financiarse con el vendedor, que salían los tipos de interés más caros y muchas veces también pues se veía, entre comillas, obligado a ampliar capital si quería seguir consolidando, entre comillas, el sector. Entonces, bueno, mis conclusiones sobre RIC. Para mí es un negocio de calidad, la parte de los clubes. El otro negocio pues está pasando un bache temporal y lo están reestructurando, así que probablemente recuperará márgenes y beneficio operativo. El caso de los bombshells, que no calificaría yo desde luego como un negocio de calidad, pero tampoco mal negocio. Yo creo que si tienen paciencia
sí que tuve una época de ver que el negocio funcionaba en Texas, ¿no? Así que, bueno, si como al final ellos pues están muy pendientes, si alguno deja de funcionar, pues lo cerrarán o lo venderán o lo que sea. Y bueno, es una empresa con importante riesgo regulatorio, ya lo hemos visto. Riesgo, sin embargo, que también mantiene alejada a la competencia. Es una ventaja para adquirir con deuda, perdón, tiene RIC una ventaja para adquirir con deuda más barata los clubes, porque, porque al final tiene acceso a financiación bancaria, que no tiene la mayor parte de la competencia. Al final, si no tienes un tamaño como el de RIC, que capitaliza unos 500 millones de dólares, pues los bancos no se fían, ¿no? Un negocio encima así que no inspira mucha confianza. Pero claro, al ser de cierto tamaño, con buenos controles de la SEC y tal, pues ya sí que se fían. Cuando crezca más todavía, pues tiene sentido que pueda tener acceso al mercado de capitales para financiarse, a los bonos, y ahí también le saldría la deuda aún más barata. Y también pues esta ventaja le da acceso de tamaño a poder comprar a precios mejores, porque hay escasez de compradores de clubes grandes o de cadenas enteras de clubes. Luego, por lo demás, está a los mandos de la empresa un chairman con mucha experiencia en el sector y es además el principal accionista. Al final, Rick no deja de ser su proyecto de vida en la práctica. Es al final, si te lees las conference calls, se nota que es un apasionado de... Yo no diría tanto un apasionado de este negocio concretamente, sino un apasionado de los negocios. Luego, por lo demás, cotiza a un precio razonable, per 14 de un ejercicio a priori temporalmente malo, que debería mejorar un poco los beneficios normalizados y que te da exposición 100% a Estados Unidos, con capacidad para seguir creciendo. Y sobre todo eso, a mí me gusta como idea para tener exposición a un precio razonable a Estados Unidos, pero sin sobrepagar. Pero bueno, y nada. Espero que os haya resultado interesante. Y nada, si os interesa la compañía y queréis profundizar en su historia, pues ya sabéis que la tenéis en análisis de negocios.net. No os lo digo no es una estrategia para que vayáis al blog, pero era eso, porque creo, veía que eran muchos años. Ha llevado a cabo una adquisición de un club por 7,5 millones. Pues, tampoco tiene, ya lo sabéis, ¿no? Ya lo he contado yo, la parte importante de la historia, pero si queréis verlo puntualmente cada año lo que iba pasando, pues lo tenéis en el blog. Y nada, nos vemos la semana que viene a ver qué os traigo.